Hola, mi nombre es el Dr. Abrankian. Les doy la bienvenida a nuestro taller de salud para la columna. Tomaremos unos minutos para repasar los conceptos de nuestra anatomía, fisiología y, más importante aún, cosas que crean dolor en espalda y cuello. Para el final de este taller tendrán un entendimiento más claro de cómo los cuidados quiroprácticos pueden ayudarles. Centro de Espalda y Cuello Abrankian presentan una charla de columna con el Dr. Abrankian. Iniciaremos esta diapositiva con inteligencia innata. Para aquellos que no conocen el significado, les voy a explicar. La inteligencia innata es la capacidad de nuestro cuerpo para sanarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando sufrimos un pequeño corte en nuestra mano, nos colocamos una bandita y en pocos días la herida milagrosamente ha sanado. Esto sucede debido a nuestra inteligencia innata y la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. Esto sucede en todo nuestro sistema regulatorio, más prominentemente visto en cómo nuestra respiración y latidos son controlados por el sistema nervioso, el cual es asombroso. Veamos nuestra siguiente diapositiva y hablemos acerca de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto de dos estructuras principales: el cerebro y, por supuesto, la médula espinal. Aquellos que entienden de anatomía saben que el cerebro controla todo nuestro sistema nervioso. Los nervios descienden a lo largo de la médula espinal y luego se diversifican a través del cuerpo para así poder darle energía a todo el cuerpo. Durante nuestra siguiente diapositiva estaremos observando nuestro sistema nervioso y detallando el sistema nervioso periférico. Si observan la imagen de la izquierda, pueden ver cómo todos los nervios de la médula se irrigan y dan energía a nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, estos mismos nervios irrigan y dan energía a nuestros órganos como, por ejemplo, nuestro corazón, pulmones y diferentes tipos de órganos endocrinos. Mientras avanzamos por nuestras diapositivas, vamos a describir la columna vertebral y cómo está formada. Esta diapositiva muestra la columna vertebral completamente recta de arriba hacia abajo. No queremos ver ninguna desviación en la columna, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. La primera imagen muestra una columna curvada. Ese es un buen punto, pues queremos ver las diferentes curvas de la columna. Hay tres curvas específicas en ella. La primera es una curvatura hacia adelante en el cuello. La segunda es una hacia atrás en la espalda. Y la siguiente una curvatura hacia adelante en la espalda baja. Si pueden, visualicen un resorte, ya que esto es precisamente lo que hace. Carga y quita la presión de la espalda. Entre cada una de las vértebras tenemos unos discos. Ahora, si observamos esta diapositiva, y me gustaría mostrarles una sección de dos vértebras. Estas marcas azules son los discos. Ahora, los discos funcionan como espaciadores, así que mientras más material de discos tenemos entre las vértebras, más espacio hay para que los nervios salgan. Por distintas razones, y ya veremos cuáles son esas razones, el cuerpo crea subluxaciones que no son más que desalineaciones de la columna. Debido a ellas, estos discos son sometidos a presiones anormales y eso conlleva a hernias, protrusión discal y artritis de columna. Hablemos de subluxaciones y las razones por las que éstas suceden. Cuando hablamos de subluxaciones y los tipos de subluxaciones, vemos las fases de subluxación y específicamente en el cuello. Si observan bien la primera diapositiva, podrán ver en la imagen que el cuello de una persona posee una curvatura justo como mencionamos anteriormente, pero en la fase 1 de degeneración la persona pierde esa curvatura. Eso usualmente sucede por un traumatismo debido a un accidente de tránsito o inducido por la postura de la persona. Durante la fase 2 y la fase 3, la columna empieza a degenerarse. Si observan detenidamente, verán que el espacio entre los huesos es mucho más pequeño y, más importante aún, se presentan depósitos de calcio llamados osteofitos. Quizás hayan escuchado de estos osteofitos, que no son más que espuelas que se forman en la columna, y con ellas vienen la incapacidad de mover el cuello apropiadamente e incapacidad y sensación de tronarse el cuello. Esas son las señas y síntomas que buscamos. Nuestra próxima diapositiva es bastante particular e interesante, ya que es una imagen de arriba hacia abajo y, como mencionamos anteriormente, si vemos la columna desde el frente, queremos verla recta. De arriba hacia abajo no queremos ver ninguna de las vértebras fuera de posición hacia la izquierda
o derecha. Lamentablemente, aquí podemos observar escoliosis. ¿Qué es escoliosis? Es la curvatura de la columna. Y en nuestra siguiente diapositiva veremos la médula espinal desde arriba y observaremos cómo son los discos. Y ahora en esta diapositiva, imagínense una dona. La jalea es lo que está en el centro del disco. Conforme se acumula presión y ocurren subluxaciones en la columna, el material del disco o jalea tiende a atravesar y presionar la columna y, más importante aún, la médula espinal. Se empieza a desgarrar las fibras anulares, que son la parte exterior del disco o la parte exterior de la dona de jalea en nuestro ejemplo. Es lo que conocemos como una hernia discal. No todas las hernias discales requieren cirugía. La mayoría de estas son tratadas de manera eficiente a través de cuidados quiroprácticos. ¿Qué ocasiona subluxaciones? Y más importante aún, ¿qué es una subluxación? Una subluxación son desalineaciones de la columna. Estas ocurren en todos nosotros y hay varias razones por las que lo hacen. Veamos las más comunes que se presentan. Constantemente vemos pacientes que se lastimaron la espalda o tienen dolor agudo en la espalda baja porque levantaron un aire acondicionado, pero la mayoría de los pacientes que vienen es porque simplemente se inclinaron para recoger su billetera o sus llaves, o intentaron atarse los zapatos. Así que no es acerca de cómo levantas cosas, sino también de cómo te inclinas para hacerlo. Estoy seguro de que todo el mundo sabe que debe levantar flexionando las rodillas, y eso es especialmente recomendado cuando levantas algo pesado. Pero vemos pacientes que se inclinan desde la cintura cuando tratan de levantar su billetera y desarrollan dolor agudo en la espalda baja. Otra causa común es subluxación, es por supuesto levantar objetos pesados. Siempre queremos que cualquier cosa que levantemos esté muy cerca del cuerpo para proteger la columna. Otra causa de subluxaciones son deslices o caídas, y a veces ni siquiera es necesario caerse. La simplemente acción de perder el equilibrio puede causar desalineaciones. Las causas más comunes son accidentes de tránsito y no solo aquellos que generan grandes daños materiales. También las colisiones en velocidades de 5 a 10 millas por hora pueden causar una transferencia de energía a la columna y producir lo que llamamos un latigazo o desalineación. Puede generar molestia o dolor inmediatamente o puede ser asintomático. Pero las subluxaciones, si ocurren y eventualmente 6 meses o un año más tarde, tienden a presentar síntomas. Por eso siempre recomendamos a pacientes que se vieron involucrados en un accidente que se sometan a una evaluación quiropráctica rigurosa de su columna para descartar la presencia de desalineaciones. Las lesiones deportivas son grandes creadoras de subluxaciones. Desafortunadamente, varios tipos de deportes como el fútbol, fútbol americano y otros deportes de contacto pueden crear subluxaciones. Actualmente, todos los principales deportes practicados en los Estados Unidos cuentan con quiroprácticos entre su personal y son corregidas por ellos. Problemas de postura, por obesidad y el más importante causante de anormalidades de la postura, en este caso en particular, alguien con mucho sobrepeso. Muchas veces se culpa al paciente y su sobrepeso como causante de subluxaciones. Con 22 años de práctica médica puedo afirmar que las subluxaciones y disfuncionalidad vertebral ocurren en pacientes con sobrepeso, en pacientes con peso normal y en pacientes que están por debajo del peso normal. Pero tener sobrepeso crea una predisposición y puede generar mucho más seguido patrones de subluxación debido a atención a la postura, así que siempre recomendamos mantener un peso ideal. Hablemos un poco acerca del embarazo, el embarazo y subluxaciones vertebrales. Como pudieron observar en la diapositiva anterior, cuando hablamos del sobrepeso, sucede lo mismo cuando una mujer queda embarazada. Mientras avanza el periodo de gestación, su vientre aumenta en tamaño y esto causa un efecto anormal en la columna, haciendo que entre en hiperextensión posterior, lo que genera una gran presión en las vértebras sobre los discos. Estos cambios durante el embarazo facilitan la labor de parto. Es por eso que recomendamos a las mujeres que han dado a luz que se sometan a una evaluación rigurosa de la columna. Nos encargamos de varios tipos de problemas que se presentan después del embarazo. Así que si alguien que conocen ha dado a luz recientemente, les recomendamos que se tomen el tiempo para realizarse una evaluación de la columna y pueden visitar nuestro consultorio. En la siguiente diapositiva, estoy seguro que nos vamos a sentir identificados. El uso de celulares se ha convertido en un trágico modo en que nuestros adolescentes y adultos socializan. Esto crea una gran cantidad de tensión y postura incorrecta del cuello, lo cual está causando problemas y, por supuesto,
conduce a patrones de subluxación. Corregir estos problemas es muy importante, pero más importante es identificarlos. Nuestra siguiente diapositiva es el uso de computadoras. En la actualidad, casi todo el mundo posee un computador. Desafortunadamente, la mayoría de las estaciones de computador no están acondicionadas apropiadamente y las personas se sientan en una posición incorrecta con la cabeza y barbilla hacia adelante, creando carga y una gran cantidad de presión en la columna. Pueden ver en esta siguiente diapositiva que la primera imagen demuestra el posicionamiento normal de la cabeza con los oídos alineados a los hombros y la cantidad de presión que es ejercida sobre la columna por cada pulgada de transición hacia adelante. Así que trabajar en una postura correcta es muy importante. Estoy seguro de que muchos les han dicho que se sienten erguidos y de hecho deberían hacerlo en este momento. Se siente muy distinto, ¿verdad? Pueden respirar mejor, pero ¿cuánto tiempo pueden durar? Hay una gran posibilidad de que en 2 minutos les pida que se sienten erguidos nuevamente. Así que el solo conocimiento de sentarse erguido no es suficiente. Deben corregir las desalineaciones de la columna y, más importante aún, reforzar los músculos alrededor de la columna para que puedan lograr una mejor postura y que estos tengan la memoria de mantenerlos apropiadamente alineados. Hablemos de inestabilidad postural. Pero veamos lo más básico. Veamos la diapositiva. Mientras examinamos los pies de una persona, buscamos desbalances, por ejemplo, si sufres de pies planos y es más prominente un pie que en otro, o padece de un problema en la cadera que afecta la columna, así que alguien con un problema en el cuello, y lo pueden ver en la diapositiva, tendrá algún tipo de sobrecompensación en la postura que puede conllevar a otros problemas. Así que un problema en los pies que no sea corregido o un problema en las rodillas que no sea corregido puede llevar a subluxaciones de la columna y por ende a dolor. Ya que ya entendemos qué es una subluxación, veremos cómo corregirlas y qué hacemos para hacerlo. Hay muchas maneras de abordar una subluxación y la más común es el tratamiento conservador. Básicamente engloba ajustes quiroprácticos, modalidades fisioterapéuticas, ejercicios de rehabilitación y, por supuesto, tiempo. Veamos la siguiente diapositiva. Son las fases del cuidado, una diapositiva muy importante. Me gustaría sumar las 3 fases para que entiendan claramente cuáles son nuestros objetivos. La primera fase es autoexplicativa, alivio. Es la razón por la que están aquí. Seguramente están aquí por algún dolor. Durante esta fase vamos a examinarlos frecuentemente. Usualmente dura entre 2 a 4 semanas, en las que sus visitas son de 2 a 3 veces por semana para tratar de reducir la inflamación y reducir patrones de dolor, tratando de ajustar su columna. Mientras progresamos en esta fase tendrán una reevaluación. En esta reevaluación estaremos buscando un decrecimiento de la sensación de dolor, un incremento en su amplitud de movimiento articular y luego poder empezar la rehabilitación. Durante la fase de la rehabilitación, una fase muy importante donde empecemos ejercicios de rehabilitación, continuamos ajustando la columna para crear la mejor alineación posible, pero también empezamos a trabajar con ejercicios de reforzamiento para empezar a corregir la postura y los desbalances musculares que ocurren con estos complejos de subluxación. Nuestra última fase, que considero nuestra fase más importante, es mantenimiento y prevención. Tal como hacer un ejercicio o hacer una buena dieta, si no mantienen un programa, lo que sucederá es que volverán a empezar de cero. Es muy importante que nuestros pacientes vengan con el propósito de mantenimiento para prevenir que estos problemas resurjan en lugar de esperar que regresen para continuar desde donde se quedaron. ¿Cuáles son las 5 causas principales de subluxaciones? Recapitulemos. Número 1. La más común. Mala postura. Recuerden que una mala postura produce subluxaciones, no dolor. Segunda, trauma. Cualquier accidente vehicular o caída pueden llevar a patrones de subluxación. Tensión repetitiva. Generalmente vemos a personas de mantenimiento que no necesariamente levantan objetos pesados, pero se inclinan repetitivamente a recoger cestos de basura en una postura incorrecta. Por supuesto, también hablamos de sobrepeso, la cual causa tensión en la postura. El último es el estrés. El estrés nos afecta a todos de muchas maneras. Todos hemos oído de cómo el estrés puede matarte y de hecho puede también crear dolor de cuello y espalda. Lo que sucede es que cuando nos estresamos, nuestro ritmo cardíaco se eleva y los músculos empiezan a pulsar involuntariamente, haciendo que la columna se mueva de lugar, así que es muy importante esta causa.
La siguiente diapositiva es bastante divertida porque vemos esto rutinariamente y siempre nos dicen, no sé qué sucedió, pero tengo dolor de espalda. No sé qué sucedió este fin de semana. Tengo dolor de cuello. Es realmente acerca de identificar cosas que crean problemas y a veces ni siquiera sabemos qué son esas cosas. Nuestro taburete de 3 patas. Son 3 pilares de los que dependemos. El más importante es mantenerse en su programa de tratamiento, mantener el ritmo del tratamiento. Una vez que los colocamos en un tratamiento, que podría ser 2 veces a la semana, 3 veces a la semana o incluso si solo es una vez a la semana, siempre digo que es como empujar un auto. Puede tomar 5 personas para empujar un auto, pero una vez que empieza a moverse usualmente requiere de una sola persona para dirigirlo. Si tenemos que detenernos para empezar de cero, perdemos momento y el ritmo del tratamiento se pierde. Por eso es extremadamente importante que cuando estén en un plan de tratamiento intenten apegarse a él. Si sucede que no pueden llegar, traten de resarcir esa cita al día siguiente. Así se mantendría el ritmo. La segunda pata del taburete es intentar eliminar conductas destructivas que se realizan en casa. Así que si se sienten cansados durante la noche y duermen sobre el sofá, deben pensarlo porque eso creará desalineaciones de su columna. Si se encuentran frente a un computador que no está apropiadamente centrado y sienten dolor de cuello, pueden venir a recibir ajustes, hacer ejercicios de rehabilitación, pero si regresan a esa conducta destructiva, creo que ustedes saben qué es lo que sucederá y volverá el problema. La última pata es muy importante, no es solamente lo que hacemos aquí en el consultorio, sino lo que ustedes hacen en casa. Hacer los ejercicios de columna en casa diariamente es como cepillarse los dientes. Siempre se habla de higiene bucal y todos saben la importancia que tiene. Usar hilo dental todos los días, ir a una consulta de dentista cada 6 meses. El cuidado quiropráctico es totalmente igual. Deben realizar sus ejercicios de columna y evaluaciones periódicas para verificar si existe alguna subluxación. Hablemos de postura. Corregir pequeñas deficiencias de postura, especialmente en niños, es un mensaje importante que me gustaría darles. Si tienen un niño o niña de 12 años o mayor, les recomiendo traerlos para una evaluación de columna y, más importante, aún para evaluar su postura y evaluar la presencia de escoliosis y curvatura de columna. Estos problemas pueden ser corregidos y disminuir así su total progresión. En la siguiente diapositiva es muy importante. Muchos de ustedes o sus seres queridos pueden que no tengan ninguna experiencia con quiropráctica y no es por falta de conocimiento, es por la mayor parte de las veces los pacientes no saben que la quiropráctica está cubierta por la mayoría de los seguros en el estado de Nueva York, incluyendo Medicare, seguro de indemnización del estado de Nueva York para accidentes automovilísticos y en caso de compensaciones laborales. Si tienen algunas preguntas, por favor comuníquense con nuestro personal y seguro responderán a sus preguntas. Para cerrar, me gustaría dejarles el siguiente mensaje para aquellos que no sabían acerca de la quiropráctica y, más importante aún, no entendían cómo las subluxaciones podían afectarle a ustedes y a sus familias. Creo que el conocimiento es poder, así que tomen este conocimiento y propáguenlo entre ustedes. Y si quieren venir al consultorio, vengan. Si tienen alguna pregunta sobre subluxaciones o las fases del cuidado o en qué fase están y qué pueden hacer para acelerar su recuperación, siéntanse libres de consultarnos. Gracias por su tiempo y permitirnos tratarlos en el consultorio del Centro de Cuidado de Espalda y Cuello Abranquian.